o está por allá. Vamos a conversar con la señora Flor Pablo. Lo que nos ha gustado mucho de este programa es que la mayoría de vicepresidentas son mujeres y eso está bastante bien. La señora Flor Pablo es candidata a la primera vicepresidencia del Partido Morado del señor Julio Guzmán y, por supuesto, conversamos con ella para ultimar cuáles son las propuestas del Partido Morado y para conversar sobre lo que podría pasar el domingo. Señora Flor Pablo, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto también poder conversar contigo en estos ya últimos días, últimas horas próximos al día de las elecciones, el domingo 11. Ha sido para ustedes, más que para otros, una campaña larga, porque el señor Guzmán, como participó en las últimas elecciones, ha estado activamente en política, al comienzo no tanto, y es uno de los partidos que además ha tenido representación en el Congreso, que ha sido como muy visible. ¿Creen ustedes que había una suerte como de agotamiento, de estar corriendo la carrera desde muy atrás, antes que otros partidos o candidatos que han aparecido recién hace unos meses? Mira, yo creo que el Partido Morado es un partido serio, es un partido joven, efectivamente, tiene una inscripción reciente, y creo que eso es, por ejemplo, ese es uno de sus logros, ¿no? No es un partido, no está yendo Julio Guzmán con un partido que es un vientre de alquiler o en realidad un cambio de nombre, ¿no? Luego del 2016, donde queda fuera de carrera, la concentración de toda la militancia fue hacer el partido, hay el partido, y eso es un logro inmenso, creo que para la democracia en general en el país. Y luego viene, efectivamente, tenemos una primera bancada, que es una bancada muy activa, como se puede ver, y además que expresa el trabajo en equipo que hay en el Partido Morado, ¿no? Y creo que más bien eso nos genera que cuando hay algo... los datos y las encuestas y demás recuerdan que el Partido Morado, el símbolo y demás, creo que estamos lo que nos puede decir esta presencia permanente es que hemos ganado en que nos identifiquen, ¿no? Eso es importante. Creo que eso es valioso también. Eso es importante porque mucha gente tiene candidato claro, pero no tiene idea ni cuál es el símbolo del candidato por el cual quiere votar. ¿No? Ya se enterarán, pero digamos que es importante que la gente tenga bien fijado qué candidato representa a qué partido. No debe haber sido fácil en su momento decidir que el señor Sagasti asumiera la mesa directiva del Congreso, porque esto obviamente no fue así espontáneo, hubo una larga negociación, era un momento de crisis, para que asumiera también la presidencia de la República. ¿Les hizo daño? ¿Los golpeó en sus propuestas? Mira, creo que, Patricia, fue un momento tenso, ¿no? Recordarás que hubo una primera propuesta en mesa directiva con Rocío Silva Santisteban y no prosperó. No prosperó. Y no prosperó, y teníamos en medio una crisis política que se llevó la vida de dos jóvenes. Entonces, en ese momento, en realidad, el cálculo no fue electoral. El cálculo en ese momento fue cómo sacábamos al país de ese momento tan duro y no tener más pérdidas de vidas. Y bueno, ahí, de alguna manera, había un cierto consenso sobre Francisco Sagasti, y aceptamos que fuera él, presidiera como propuesta para la lista de la mesa directiva, y efectivamente sabíamos que si eso prosperaba iba a asumir el gobierno de transición como presidente, que es lo que ocurrió. Creo que, mira, si a la distancia nos pregunta si lo volveríamos a hacer, yo creo que sí, ¿no? Porque fue una decisión poniendo al Perú por delante. Y creo que eso también, ¿no? Es este espíritu que hay en el Partido Morado y para lo cual se ha creado y en lo cual personas como yo estamos como militantes, es que tenemos que hacer las cosas de manera correcta, ¿no? De repente a veces no es tan popular hacerlas, porque pesa mucho el cálculo político, pesa mucho en realidad los intereses particulares, y nos olvidamos la razón por la cual existen y deben existir los partidos políticos, que es la búsqueda del bien común, ¿no? Y nos reafirmamos. Efectivamente, uno a la distancia puede decir, pudimos o no, pero lo hemos conversado y nos reafirmamos que esa fue la mejor decisión. Estaba claro, y vamos a una pausa después de este comentario para seguir conversando, estaba claro que era un presidente griego, que no nadie que hubiera asumido la presidencia, el señor Sagasti se le puede criticar, lo puede haber hecho mejor o peor, pero para cualquiera que hubiera asumido la presidencia en ese momento, las cosas iban a ser difíciles y los resultados no iban a ser nunca suficientemente satisfactorios. Vamos a una pausa, señor Flor Pablo y señora Flor Pablo, y seguimos conversando a la vuelta.
De la tarde y estamos conversando con la señora Flor Pablo. Ella va como candidata a la primera vicepresidencia del Partido Morado del señor Julio Guzmán, en el que postula el señor Guzmán como presidente de la República. Y estábamos hablando de los costos que podría haberle creado al Partido Morado el que el señor Sagasti asumiera la presidencia de la República. En el análisis político, señora Pablo, hay un concepto que es interesante, que son las narrativas, ¿no es cierto? A veces toca en determinado momento que cierta candidatura tiene éxito porque las personas en esa específica coyuntura están buscando, por ejemplo, una postura más consensuada, una postura en la que por ejemplo, se apoyen más los derechos civiles, más responsable, y en cambio la coyuntura, como ha pasado en este caso, con la pandemia y la crisis económica que no estaba en ninguno de nuestros horizontes, y los intereses empiezan a ser otros totalmente distintos. La solución fácil, la inmediatez, que te juren que mañana se va a acabar el coronavirus, que mañana te van a poner la vacuna y que pasado mañana vas a tener trabajo, aunque todo sea imposible. ¿Cree que el señor Guzmán le cambió el escenario con respecto al mensaje que traía en la elección anterior, para lo cual parecía tener mucho más asidero? ¿Se puede ir amoldando el mensaje a la coyuntura? Eso es otra pregunta que también valdría la pena hacer, ¿no? Sí, creo que nosotros nos hemos mantenido en nuestros mensajes, pero efectivamente con el sentido de urgencia que requiere la pandemia, pero también con un sentido de responsabilidad, porque como tú bien dices, Patricia, no podemos decir, por ejemplo, vamos a dar un bono para todos, cuando sabemos que ya no hay el recurso como fue al inicio de esta pandemia, donde habían reservas que se podían usar para esto, ¿no? No podemos decir, pues mañana vamos a hacer tal o cual, por ejemplo, al día siguiente que lleguemos van a estar todos los estudiantes conectados a Internet, cuando eso no es posible de un día para el otro, ¿no? Porque tenemos serias brechas en conectividad. Entonces, lo que sí estamos haciendo efectivamente es el tener el sentido de urgencia y, por ejemplo, en educación lo que hemos dicho, reconocemos que se ha avanzado en el aprendo en casa, tenemos que seguir con la dotación de tablets con Internet, pero en tanto estamos planteando estrategias comunitarias con promotores educativos que vayan en búsqueda de los estudiantes y de sus familias para dar el soporte emocional y el refuerzo escolar, porque el maestro solo en este momento no puede. Porque tiene que enfrentar todos los desafíos de la educación virtual. Igual con el tema de salud, ¿no? Lo que hemos dicho es, y hay que reconocer también, creo que en campaña también los políticos, la mezquindad abunda, ¿no? O sea, imagínense que hubiera seguido el señor Merino a ver si hubiéramos tenido ahorita una sola vacuna con el desprestigio que tenía a nivel internacional, nadie lo reconocía como presidente en su momento, y lo que ha logrado el señor Sagasti con este gobierno de transición es gestionar y traer la vacuna. Efectivamente, no es al ritmo que quisiéramos, no es en general al ritmo tampoco como los países están haciéndolo. ¿Por qué? Porque es un bien escaso en estos momentos. Claro, algunos de manera populista dicen, pero eso es porque el sector privado no ha entrado, ¿no? Y el propio sector privado ya se cansó de explicar y decir, ojo, recuerdo que la que era presidenta de Confiep, Marisabel León, salió a decir, no es que no querramos ni que no nos deje el Estado, simplemente no se puede. Al ser un bien escaso, quien compra y quien tiene que plantear la línea de la vacunación, porque es un bien público, es el Estado. Pero bueno, como tú bien señalas, en campaña, pues lo que piensa el candidato tradicional, no el candidato que está pensando en realidad en decirle la verdad a la gente y poder comunicar bien. Por eso es que luego la gente tiene tanta decepción, ¿no? Porque te venden una idea que luego no se puede hacer. Nosotros siempre hemos dicho, esa no es nuestra forma de hacer política. Y tenemos que, creo que parte tan importante es la educación y también lo que pueda desde los medios de comunicación informar con claridad, ¿no? Y no caer pues en estas mentiras y estos engaños que, como digo, lamentablemente luego generan que la gente más bien desconfíe de su clase política, y lo que vemos ahora, ¿no? La gente no sabe por quién votar, no quiere votar por nadie, y esa es la situación atomizada en la que estamos ahorita, y más bien consideramos que hay que seguir diciendo y haciendo política decente, dando a conocer nuestras propuestas. Veamos entonces si los favorece el voto ciudadano esta vez, si no es que la desesperación hace que las personas busquen de repente otras propuestas, de repente más efectistas y no tan realistas. Finalmente es el ciudadano el que